eliminaran todos los barrios de Castro, y hubo un decreto alcaldicio que los llevó, que exigía su completa demolición. El año 76, cuando yo llegué por primera vez a Chiloé, yo no sabía que existían los palafitos. Chiloé, cuando yo llegué, era un lugar, era una tierra incógnita, era muy desconocido en el resto de Chile. Se sabía que había unas iglesias que tenían 200 años, en las cuales no se había ocupado ni un clavo en construirla. El padre Gabriel Guarda había escrito unos artículos. Nosotros fuimos a Chiloé y yo no sabía la existencia de estas construcciones. Yo estaba muy interesado en la arquitectura sin arquitecto, esa arquitectura que hacen, ¿cierto?, las comunidades sin tener la figura del arquitecto, que es la arquitectura que pueden hacer los muros, ¿cierto?, en el lago Titicaca, ¿cierto?, que es la arquitectura de la totora, las embarcaciones, las casas, todo es de totora, o la arquitectura de los pueblos que oraban la tierra, ¿cierto?, para hacer sus construcciones, o la arquitectura de barro, etc. Y me di cuenta que lo que a mí me interesaba tanto era realidad, que en Chiloé existía una arquitectura sin arquitecto, que era hija del territorio, heredera de su cultura, una arquitectura en madera sobre pilotes, propia del lugar, soporte, y que podía ser soporte, ¿cierto?, de una arquitectura contemporánea. Por lo tanto, lo primero que tuvimos que hacer frente al decreto alcaldicio es que pretendía eliminarlos por ser insalubres, ilegales y símbolos de menoscabo urbano. Generamos la defensa de los palafitos, encabezada justamente por el taller Puerta Azul, escribimos la carta por Chiloé y embarcamos a la comunidad de arquitectos y arquitectos para defender estos barrios y plantear de que finalmente ellos eran parte de la identidad insular, y que el problema no era un problema estético, sino que más bien era un problema ético. Y lo que había que hacer aquí con estas construcciones era dotarlos de alcantarillado, dotarlos de agua potable, dotarlos de energía eléctrica, mejorarlos, reconstruirlos, etc. Y sin embargo, la medida se reconsideró, pero un barrio completo terminó erradicándose, porque se hablaba de que la carretera, el paso de la carretera, tenía peligro de que un camión se cayera arriba de las casas, o que hubiese un deslizamiento de tierra, cosa que muchos años después ocurrió. Y el resto de los barrios se comienzan a desarrollar, el resto de los barrios que quedaron, se comienzan a desarrollar programas de dotaciones de módulos de baño, agua potable, alcantarillado, electricidad. Y a comienzos de los 90, con el grupo de Arquitectos Sin Fronteras de España y la municipalidad los reparamos, los pintamos, con el aporte además de unas pinturas suecas llamadas Falun, que eran unas pinturas orgánicas muy especiales, y donde el trabajo fue fundamentalmente un trabajo de reconstrucción. Donde había una terraza en mal estado, se reconstruía la terraza en mal estado. Donde había un módulo que se estaba cayendo, se reconstruía ese módulo. Y también en el año 2001 fundamos una escuela de arquitectura de la Universidad del Patagonia, que funcionó por 12 años, donde el hecho palafítico, la sustentabilidad del patrimonio y la cultura de la madera fueron los ejes principales. Y el trabajo de pintura realizado en la primera década del siglo XXI por la Municipalidad y la Universidad terminó por consolidar este ícono, esta imagen recuperada, ¿cierto?, que convierte a los palafitos de Castro en un ícono arquitectónico del lugar, al mismo nivel e importancia que la arquitectura patrimonial de las iglesias patrimoniales. La gran diferencia entre uno y otro, ¿cierto?, que las iglesias patrimoniales son objetos arquitectónicos que tienen 200 años de historia, ¿cierto? En cambio, esta arquitectura es una arquitectura viva que está completamente cambiando, es un patrimonio vivo. Si uno tomara una foto de los barrios Los Palafitos del mismo lugar todos los años, vería que los palafitos siempre son distintos. Entonces eso también para el propio Consejo Monumento Nacional le plantea serios problemas de cómo encarar, ¿cierto?, la definición de barrios patrimoniales en una arquitectura que está permanentemente cambiando, como lo vamos a ver más adelante. Y sin duda, como decía, la tipología palafítica
por lo mismo ha sido soporte de nuestra obra a lo largo del tiempo. Lo primero que el año 78, recién llegado, nos encargan el edificio de la municipalidad. Nos encargan un mercado y nosotros decimos, no, este mercado tiene que ser parafítico, y el primero que se atreve a meter las patitas al agua. Este mercado no funcionó porque la gente usaba otros modos de vender sus productos. Me acordaba lo que contaba Gonzalo, de que la gente quedó metida en un sucucho, ¿cierto?, donde vendía sus cosas, cuando ellos en realidad vendían sus productos caminando y ofreciendo los productos en la gran plaza, que era la plaza de Dalcá. Pero sí, afortunadamente, un alcalde posterior, con muy buen ojo, lo transformó en el edificio municipal y ha resultado realmente excelente. Otro importantísimo fue el refugio Navegantes de Dalcahue, que desarrollamos justamente destinado a los navegantes que van por las islas y por los canales, que cuando hay mal tiempo tienen que quedarse en un lugar para esperar que pase el mal tiempo, que pase el temporal, para poder continuar el viaje. Entonces generamos, ¿cierto?, un palafito en torno a un fogón con el fuego, ¿cierto?, donde los navegantes podían quedarse a alojar, quedarse a dormir, preparar sus comidas, hacer fuego, ¿cierto?, y después continuar. Esta obra se construyó en plena dictadura y fue un día, y se transformó en un lugar realmente increíble, porque no solo servía a los navegantes, sino también a los mochileros, que eran los primeros mochileros que llegaban a descubrir Chiloé y que descubrían que había un lugar, un refugio gratuito donde se podían alojar. Bueno, esto no le gustó, por supuesto, a los alcaldes de la dictadura y lo mandaron a demoler algunos años después. Pero antes fuimos a ver este proyecto con Nicanor Parra, que es uno de los poetas más importantes de Chile, que la semana pasada cumplió 100 años, el gran poeta, y al verlo me dice, oye, me dice, ¿te diste cuenta que ustedes hicieron una obra socialista en plena dictadura? Bien, posteriormente hicimos el techo de Dalcahue, entonces la feria no necesitaba un mercado, sino un simple techo donde se pudiera resguardar la gente, ¿cierto? Cuando vendía, ahí está la feria, el techo sirve para que la gente vaya y se proteja. Y este espacio urbano fue construido, que ahí lo podemos ver, el espacio que forma la plaza, está atrás la municipalidad, después desarrollamos un restaurante que lo elevamos, con el palafito también para no perder la visión, desarrollamos en esta punta acá el techo de Dalcahue, y durante 10 años anduvo deambulando las cocinerías de Dalcahue, que las proyectamos en 1998, y recién en el 2008 encalló ahí al lado del puerto, y que es tal vez una de las obras que más reflejan, ¿cierto?, el espíritu de Chiloé, de su gastronomía, de ese Chiloé profundo, ¿cierto?, que además está concebido en este gran palafito público. En el siglo XXI, el barrio Gamboa, estos barrios que veíamos que eran estos barrios marginales, se comenzó una renovación urbana orientada al turismo cultural, a partir justamente de lo que hablaba, de que el Chiloé se había convertido en uno de los destinos turísticos más relevantes del siglo XXI. Los palafitos siempre fueron para ver, eran para verlos, no para habitarlos, y con este cambio, ¿cierto?, hoy es posible habitar los palafitos, se desarrollaron pequeños hoteles, aparhoteles, restaurantes, cafés, tiendas de artesanía, lo que involucra este cambio de paradigma, con obras contemporáneas que dialogan con el preexistente, reafirmando la identidad del lugar. Uno de nuestros proyectos fue el Hotel Boutique Palafito 1326, que aporta esta renovación urbana, que cambia de función, que cambia de escala, que se inserta en el barrio, el que con su materialidad se hace parte del paisaje natural y cultural del lugar. Obra que refiere en su interior los conceptos tipológicos del pasillo, la madera, la lana, la fibra, los materiales esenciales de la cultura de Chiloé. Y algo similar también está ocurriendo en otros barrios, como el barrio de Palafitos de Pedro Montt,
y con una nueva arquitectura diseñada por la tercera generación de arquitectos que buscan desde su contemporaneidad y su materialidad vernacular dialogar armónicamente con la arquitectura preexistente y desde su propia incertidumbre legal y jurídica, porque los palafitos, los habitantes de los palafitos no son dueños del suelo donde están, sino son solamente dueños del palafito donde están. Ahí hay otra historia también que es muy interesante, que un amigo, antropólogo, compró hace 6, 7 años atrás, fue un visionario que dijo: los palafitos se pueden convertir en un punto arquitectónico importante para el turismo, y yo voy a hacer una pequeña hostal. Y estaba en eso cuando se gana una beca para irse a España, se va a España y comete el gran error de no dejar viviendo a nadie en el palafito. Por lo tanto, vinieron los temporales, vinieron las lluvias, se quebró un vidrio, empezó a entrar el agua, voló una tejuela, empezó a entrar el agua, vino el viento y entró el proceso de entropía. El palafito comienza, las construcciones de madera como que se quiebran al centro. Y cuando se quebró en el centro, los vecinos dijeron: oh, un palafito desahuciado, muerto. Así que pasaron rápidamente y lo limpiaron el terreno para usar esa madera para astilla, para hacer fuego. Y no habían terminado de limpiar cuando pasó un chilote y dijo: oh, un sitio vacío. Taló los pollos y construyó una casa. Y cuando llegó mi amigo de España y fue a ver su casa ya no existía y no tenía nadie que reclamarle, porque era dueño de lo que estaba construido arriba, no dueño del suelo. Hoy existe hay una ley ahora que busca entregarle concesión marítima a estas propiedades. Nos sucede entonces de que este proceso, ¿cierto?, de transformación que involucra una inserción apropiada en los barrios, que cambian de escala, de mejoramientos espaciales y tecnológicos, se corría también el riesgo de que fuesen vendidos todos estos palafitos, ¿cierto?, y todo esto finalmente no quedara viviendo nadie del lugar. Y eso llevó entonces al gobierno a implementar un proyecto de subsidio, de reparación y puesta en valor de los palafitos de Castro, y en donde el Estado los reconoce por primera vez estas construcciones, y se ha hecho realmente un trabajo notable de recuperación de todos estos barrios que, en conjunto con toda esta renovación privada de la confección la instalación de hoteles, cafés, galerías de arte, realmente están generando unos barrios de altísima calidad arquitectónica y de vida. Y esta arquitectura, ¿cierto?, de palafitos del Bordemar nos ha permitido a nosotros como oficina desarrollar esta misma arquitectura en los lagos, ¿cierto? Nos ha permitido desarrollar palafitos en tierra, como el Hotel Quilquico, o desarrollar toda una arquitectura sustentable sobre palafitos en tierra en el Parque Tantauco, que convierte las tipologías y tecnologías vernaculares en obras contemporáneas, cuestión fundamental para encarar los desafíos de la cultura de Chiloé en pleno siglo XXI, en un momento en que llegó aeropuerto a Chiloé, que se inauguró hace 2 años, en un momento en que llegaron los casinos, en un momento en que llegó el auge del turismo, y que ponen a prueba, ¿cierto?, que a través del progreso ponen a prueba las tecnologías y este mundo frágil, este mundo cultural insular. Y lo más terrible, ¿cierto?, es el mercado feroz, que con sus obras impropias amenaza con destruir la identidad cultural de esta arquitectura regional y su sustentabilidad, al romper el continuum arquitectónico de Chiloé, al romper su escala, al romper su materialidad, que es lo que sucede hoy en la ciudad de Castro, en que se han instalado como si fuese una nave espacial que viene de cualquier lugar, instalan en el corazón, ¿cierto?, en el plan histórico, instalan este mall que pretendía serían 15 pisos, y que a través de un movimiento ciudadano logramos que quedaran los 7 pisos, y logramos además que mitigaran en parte la fachada, aunque lo que nosotros pretendemos todavía es que este se desmuela, porque todavía no perdemos la esperanza de que este edificio se desmuela. Donde las tipologías de los palafitos, ¿cierto?, pueden seguir desarrollándose en muchos otros lugares de la isla. Nuestra propuesta es que esta tipología se vuelva a construir, que se permita construir por todos lados como ícono de Chiloé y de un patrimonio vernacular contemporáneo sustentable. Muchas gracias.